Bueno, aquí estamos ahora para seguir en este tema, ¿no es cierto? Que estábamos hablando sobre Deuteronomio, ¿ok? Entonces, ¿a qué me quiero referir con todo esto? Nuestro Padre salió de su boca y fue registrado, y nosotros vemos los registros, su voluntad, estableciendo sobre su pueblo primeramente sus mandamientos, sobre sus leyes, sobre su estatuto, sobre todas las instrucciones. Torá significa las instrucciones de nuestro Padre para con su pueblo primeramente. Ni tú ni yo aparecíamos aquí, sino era con su pueblo. Nada más que con su pueblo. Entonces vemos ahí en el capítulo 24 de Éxodo que se produce un compromiso. Y el pueblo dijo, sí, guardaremos todos los mandamientos, todas las instrucciones que nuestro Padre nos ha referido y obedeceremos. ¿Ok? Entonces vemos que aquí nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, instrucciones para con el pueblo. Pero si nosotros vemos las Escrituras, su pueblo no estuvo y no siempre y no se sujetó. Ojo, no porque su pueblo andaba siempre. Y si fíjense cuando se manifiesta el becerro de oro, después que Moisés estaba en el monte, ¿no es cierto?, nuestro Padre entregando las instrucciones, el pueblo estaba desenfrenado, ¿no es cierto?, con un becerro. ¿Y por qué ese becerro? ¿Cuál fue? Es porque la vida que estaba en el hombre, ¿no es cierto?, siempre era pensar el mal pensamiento, siempre, como lo dijo ahí en Noé. Y como cuando nuestro padre le habló a Noé, y el hombre siempre en su corazón piensa hacer el mal. ¿Por qué? Porque nuestro padre ahí estaba identificando que había un personaje. Es por eso que los llamó y le entregó instrucciones y obedezcan, ¿no es cierto? Pero bueno, vemos las escrituras. Vemos el libro, aquí que nosotros vemos Deuteronomio, vemos a Josué, y gloriosamente Josué, que ya están aquí en la tierra prometida. Después del libro Josué, viene el libro de los jueces. ¿Por qué el libro de jueces? Aparece el libro de los jueces porque su pueblo en la tierra prometida empezaron, ¿no es cierto?, se olvidaron de nuestro Padre y empezaron a adorar a otros dioses. Y nuestro Padre los castigaba y los ejércitos, ¿no es cierto?, de los pueblos adyacentes los conquistaban. Después que ellos, ¿no es cierto?, clamaban, nuestro Padre le enviaba si nosotros vemos aquí, a salvadores. Vemos que nuestro Padre, ¿no es cierto?, envía a varios. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de José, naciones vecinas, y empiezan a aparecer todos los que, ¿no es cierto?, nuestro Padre empieza a enviar, como Débora y Barak. Aquí vemos las escrituras. Y Barak, ¿no es cierto?, con Débora salvan a su pueblo. Después habla del llamamiento de Gedeón. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Y Gedeón derrota a los madianitas, ¿no es cierto?, que habían tomado cautivo al pueblo de Israel. Después vemos, ¿no es cierto?, a Sansón como nuestro padre envía, ¿no es cierto?, Salvador en el libro de Jueces. Aquí aparece el nacimiento de Sansón. Y vemos, ¿no es cierto?, todos los que son llamados para poder salvar a su pueblo. Porque su pueblo siempre, ¿no es cierto?, empezó después a olvidarse, como ahí aparece en las escrituras, se olvidó y no guardaba los mandamientos. Y al no guardar los mandamientos, ellos quedan al descubierto, vale decir, podían ser conquistados. Porque si guardaban los mandamientos había una cobertura sobre ellos. Nuestro Padre estaba sobre ellos. Y como ellos no guardaban los mandamientos, nuestro Padre se retiraba de ellos y ellos eran conquistados. Y aparece ahí los años que aparecían conquistados. Estaban 20 años, hasta algunos tuvieron 40 años, imagínense. Y vemos, ¿no es cierto?, después el libro, que viene el libro de Ruth, el libro de Samuel, gloriosamente, y vemos, ¿no es cierto?, que todo está referido con los mandamientos. Todo está relacionado con los mandamientos de nuestro Padre. Nuestro Padre no iba a cambiar, no se iba a desviar ni a diestra ni a siniestra, porque nuestro Padre es y estableció sus mandamientos desde el principio. Y vemos todos los libros, y vemos el libro, ¿no es cierto?, de los reyes, de Crónicas, el libro de Job, que nuestro Padre se refiere a Job.
extraordinario. No hay un hombre como él. Entonces, si nosotros, en el libro de Eclesiastés, yo lo he referido, ya vamos en el libro de Eclesiastés, y dice así en el capítulo 12, del versículo 9 en adelante. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría, vale decir conocimiento, al pueblo. El pueblo necesitaba conocimiento, conocimiento, conocimiento. ¿De qué? De la voluntad de nuestro Padre, no conocimiento de literatura, sino conocimiento de la Torá, conocimiento de la Torá, conocimiento de los mandamientos. Y dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un maestro. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Y escuchen, teme a nuestro Elohim, teme a nuestro Padre, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor y el guardar los mandamientos. Y aquí está, es el todo del hombre. ¿Vio? Entonces, su pueblo, el todo de ellos sería el temer y el guardar los mandamientos. Porque si perdían el temor, pasaban por alto y se echaban a la espalda los mandamientos, ¿no es cierto? Y no lo guardaban. Y venía el desastre sobre ellos. Venía la calamidad sobre ellos. Eclesiastés capítulo 12, y aquí empieza a entregar registros. Fíjense que se repite el temor de Yahweh. ¿Qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es el temor, el principio del conocimiento, porque lo que tenemos que conocer primero, la magnificencia de la gloria de nuestro Padre por medio de Yahshua en el temor. Necesitamos el temor. ¿Por qué? Porque a Job se refiere. ¿Qué dice de Job? Y nuestro Padre está hablando de Job. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él? Perfecto, recto, temeroso de mí y apartado del mal. Porque cuando está, vale decir perfecto, vale decir guardaba, él guardaba los mandamientos, era un sacerdote, hacía sacrificio, guardaba a sus hijos. Perfecto, vale decir vivía todos los mandamientos, recto, vivía. Perfecto y recto, no se apartaba ni a diestra, sino que guardaba solamente los mandamientos. Temeroso de Yahweh, amén, él, y apartado del mal, no había maldad en él. ¿Se entiende? Entonces, el todo del hombre, tuyo, mío, de cualquiera, primeramente para con su pueblo es el temor, y su pueblo no andaba en temor, no. Y por no andar en temor había desobediencia, rebelión. Porque si tú no tienes temor en tu vida, vas a andar en desobediencia y en rebelión, y vas a pensamientos humanos, y vas a considerar todas las cosas relativas, ¿no es cierto? A través de un pensamiento humano. No es igual, podemos hacer esto, no es igual, ¿vio? Pero la Escritura habla clarito, dice que tus pensamientos no son los pensamientos y tus caminos no son. Porque los pensamientos de nuestro Padre son más altos que los cielos, y sus caminos, y tú. La única forma de poder caminar allá arriba es obedeciendo en temor, siendo perfeccionado para vivir en rectitud, en temor y apartado de toda maldad. Entonces, nosotros vemos en las Escrituras, vemos acá en las Escrituras, que aparece, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, el cumplimiento de las palabras proféticas, ¿no es cierto?, de Daniel. Daniel es un libro de suma importancia que le fue entregado, ¿no es cierto?, proféticamente las cosas que iban a suceder, tanto en nuestro Melech, cuando él iba a nacer, cuando él iba a ser sacrificado y cuando él iba a venir por la segunda vez. Y aquí la Escritura lo refleja en todo el libro de Daniel.
todo el libro de Daniel. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel? ¿Qué es lo que hizo Daniel en el capítulo 9? Antes que recibiese esta visita del Ruach, visita del ángel, del arcángel, para entregarle, ¿no es cierto?, las instrucciones y todo lo que iba a suceder. Aquí vemos a Daniel diciendo, en el capítulo 9 de Daniel, mire lo que dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Porque Daniel estaba cautivo en los 70 años que nuestro padre había establecido. Daniel estaba en, ¿dónde? Donde los caldeos. Ahí con el rey Nabucodonosor, el rey Ciro, el rey Artajerjes, después que aparece, ¿no es cierto?, que aparece aquí en los relatos. Pero aquí lo importante que yo quiero resaltar aquí, lo que está orando aquí Daniel. Pongan atención. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh, nuestro padre, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Vio? ¿Qué vio? El libro. Estaba registrado. Y volví mi rostro a nuestro padre Elohim, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Se empezó a humillar. Se empezó a humillar delante de nuestro Padre. Y oré a nuestro Padre mi Elohim e hice confesión diciendo: ahora, Padre Elohim, grande, digno de ser temido, temor de Yahweh, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Pongan atención. Voy a volver a reiterar este versículo. Y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión delante, diciendo: ahora, Padre Elohim, grande y digno de ser temido, que guardas el pacto, vale decir el compromiso, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Vio? Allá está, en Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice? Hemos pecado, hemos desobedecido, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Y ahí él se incluye, aunque él no tenía, pero él se incluía porque era pueblo. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Vio? Que lo que es pecado es desobedecer sus mandamientos y sus ordenanzas. Que era muy serio apartarse. No hemos obedecido. Verso 6 del capítulo 9 de Daniel. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Vio que nuestro padre le enviaba profetas y ellos mataban a los profetas. Que en tu nombre hablaron a nuestros padres, a nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Padre, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Padre Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de nuestro Padre Yahweh, nuestro Elohim, para andar en sus mandamientos que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tus mandamientos apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en los mandamientos de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos, contra nuestro Padre Elohim.
Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en los mandamientos de la Torá de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Padre Yahweh Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Pongan atención, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Padre Yahweh, velo sobre el mal. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Padre Elohim nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual no tiene, que lo tienes hoy, hemos desobedecido, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Padre, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, todo perdón, voy a volver a leer. Oh Padre, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los alrededor de nuestro. Ahora, pues, Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de ti, Padre. Inclina, oh Elohim mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Padre Elohim, oh Padre, perdona, presta oído, oh Padre, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Esto está aquí en Daniel capítulo 9, del versículo 1 hasta el 19. Porque después de esto dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de nuestro Padre Elohim por el monte santo de mi Padre Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un malaj, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte conocimiento y entendimiento. Conocimiento y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y aquí ya es otro tema extraordinario, en el cual yo hablé del principio de esta grabación, que estamos viviendo ya la última semana, los últimos 7 años, conforme a Daniel. Pero, ¿cuál es mi énfasis? Es que pongamos atención aquí, que todo está referido a sus mandamientos. Y nuestro Padre envió a su amado Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que le obedezca a sus mandamientos no se pierda, más tenga vida eterna. Porque su pueblo no guardaba los mandamientos. Y nuestro Padre hizo misericordia con Daniel, entregándole palabra profética de lo que iba a suceder.
todo, cuando se iba a manifestar, cuando iba a ser sacrificado nuestro Melech en el sacrificio del madero. Todo está aquí entregado a Daniel. Y lo que iba a suceder, ¿no es cierto?, al fin de los tiempos. Y entrega las fechas, y entrega, ¿no es cierto?, las señales, y entrega todo. Y por eso tenemos que entender. Y es un tema muy largo, pero ¿qué es lo que es importante aquí? El todo del hombre es el temor de nuestro Padre y el guardar sus mandamientos, porque Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que es el todo? Es el temor y el amarle a Él guardando los mandamientos. Ahí está el todo. Pero envía a su Hijo glorioso, a su unigénito, a su ungido, al Mashiach, para que todo aquel que lo obedezca. Entonces Yahshua vino, fue manifestado ¿para qué? Porque si nosotros vamos a Jeremías capítulo 31, nuestro Padre establece y profetiza a través de Jeremías un nuevo pacto. Un nuevo pacto, vale decir un nuevo compromiso. Del 31 de Jeremías, del versículo 27, capítulo 31 del versículo 27, establece, ¿no es cierto?, un nuevo compromiso. ¿Cuál era ese compromiso? He aquí viene el día, dice nuestro Padre, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con simiente de hombre y simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice nuestro Padre. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice nuestro Padre Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto, un nuevo compromiso con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con ellos, con su padre, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron. Vale decir, porque el hombre, ¿no es cierto?, desobedeció. Vale decir, su pueblo rebelde desobedeció. Ellos, ¿no es cierto?, no obedecieron, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Pero este es el pacto, el compromiso que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Padre. Daré mis mandamientos en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a nuestro Padre, porque todos me conocerán, desde el más grande y desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ya, y aquí sigue el relato. ¿Qué dice nuestro Padre? Que estableceré un nuevo. ¿Para qué? Para que sus mandamientos, ¿no es cierto?, estén ahora, nazcan de dentro, porque de dentro del hombre estaba el problema. Y nuestro Padre envía a su Hijo para restaurar esto, para restaurar primeramente su casa. Pero su casa, ¿no es cierto?, también le rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le oyeron, no le obedecieron. Mas a todos los que le oyeron, a todos los que retuvieron este mensaje, a todos los que obedecieron, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre a través de la palabra. Nuestro Padre venía a hacer una nueva obra con el hombre, primeramente para con la casa de Israel, pero sujeto a los mandamientos, nuestro Padre no iba a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué viene a establecer nuestro Padre por medio de su Hijo? La salvación para vida eterna, pero para que tú vivas los mandamientos. ¿Por qué? Porque el que está dentro, ¿no es cierto?, te impidía, no te dejaba, y así lo dice el apóstol en Romanos capítulo 7. Porque veo en mí una persona, un personaje que me lleva cautivo. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, pero este me lleva a hacer lo contrario, a desobedecer, a ser rebelde. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Más doy gracias a mi Padre que por medio de Yahshua. ¿Vio? Y ahí habla después el capítulo 8. Por tanto, ninguna condenación, vale decir, Él viene a quitar el acta de los decretos para que todo aquel que lo obedece no se pierda, más tenga vida eterna y pueda cumplir. Porque así para con su pueblo, nosotros los gentiles se nos concede. Nuestro Padre establece, iré a un pueblo que no me buscaba.
Me manifestaré a un pueblo que no. ¿Y por qué? Está escrito. Entonces, ¿por qué está escrito? Porque aquí lo habla. Lo habla. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, y pongamos atención, capítulo 28, del versículo 28, sabed pues, dice el apóstol Pablo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Elohim y ellos oirán. Aquí lo está escrito, ya. Entonces, ¿qué van a oír? Porque los gentiles no guardaban Torá. Los gentiles no tenían, ¿no es cierto?, las promesas ni los mandamientos. Entonces nuestro Padre tenía que ser una obra gloriosa, pero también para con su pueblo, Israel. Porque a Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, y nacer del agua al Espíritu para poder entrar, para que esta obra se pueda cumplir, para que nuestro Padre establezca de dentro de todos los hombres sus mandamientos y sus estatutos. Como su pueblo no lo hizo, ¿ustedes creen que nuestro Padre iba a ir a buscar un pueblo para que no hiciera y no guardara sus mandamientos si ellos iban a oírlo? Entonces el apóstol habla acá. Y nosotros vemos aquí en el capítulo 7 que el apóstol habla clarito. Y si tú lo ves aquí en el capítulo 28 del libro de los Hechos, dice él que él no habló nada aparte de los mandamientos. En el versículo 23 del capítulo 8 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. ¿Quiénes? Los judíos, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca, ¿no es cierto?, de, por tanto, por los mandamientos entregados a Moisés, como por los profetas. Mandamientos, de ahí no se salía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él menciona en el capítulo 26 como ministro a los gentiles. ¿Y qué necesitaban los gentiles? Que se les abra los ojos, como lo habla Simeón en el libro de Lucas. Luz para revelación, vale decir, necesitan luz para revelación, entendimiento y comprensión, que se nos conceda conocimiento de la verdad. Entonces dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, vale decir, de los judíos y de toda su doctrina, la doctrina rabínica, y de los gentiles, porque él también tenía un concepto para los gentiles, así como lo dice el apóstol Pedro. Aquí en el libro de los Hechos, cuando fue enviado de Cornelio, le dice a Cornelio, a su familia, ¿no sabéis que es tan abominable que un judío entre en la casa de un gentil? Mire lo que le dice. Pero mi padre me dijo que no diga yo inmundo o abominable a lo que ya había limpiado. Y establece, ¿no es cierto?, que los gentiles pudiesen entrar. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que hacía Cornelio? Era temeroso de Yahweh. ¿Sabían? Él oraba y era temeroso de Yahweh. Lean cómo era Cornelio. Y nuestro Padre considera en su amor y misericordia para con toda la familia de Cornelio. Dice, librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que les abra sus ojos y abrirle los ojos para que tengan, ¿no es cierto?, conocimiento y entendimiento, para que de esa forma se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del enemigo al reino de nuestro Padre Elohim, para que reciban mediante la obediencia que es en mí el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra judía, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a nuestro Padre Elohim, haciendo obras dignas de arrepentir. Y convertirse a nuestro Padre Elohim, ¿qué es lo que significaba? Empezar a ser enseñados los mandamientos, porque no todos los gentiles no eran enseñados los mandamientos. Vivían, ¿no es cierto?, de una forma como ramas silvestres.
como animales irracionales. Eso quiere decir. Los gentiles eran considerados animales irracionales. Entonces, como lo dice en el capítulo 10 de Romanos, que nosotros, ¿cierto?, somos cortados, sacados de ese, porque estábamos plantados como animales racionales, somos cortados de ahí y somos injertados en el buen olivo y somos enseñados de la rica savia. ¿Cuál es la rica savia? La Torá, los mandamientos. Y empezamos a ser instruidos los mandamientos, pero injertado y siendo uno natural. Porque cuando eres injertado se produce la conversión de lo que rama silvestre a un natural, Bené Israel, y que empieza a vivir los mandamientos. Eres injertado en un árbol verdadero, en un árbol de la vida del reino de los cielos, para que seas enseñado los mandamientos, porque nuestro Padre venía para que todos, ¿no es cierto?, los gentiles pudiesen aprender y yo le enseñe los mandamientos. Por eso había que nacer de nuevo. Y su pueblo también establece este principio de nacer de nuevo, porque su pueblo no guardaba los mandamientos. Y ahora se cumple, ¿no es cierto?, como lo habla, ¿no es cierto?, el apóstol, ahí en Gálatas, como lo habla ahí en Primera de Corintios, que la circuncisión ni la incircuncisión nada, sino que guardar los mandamientos, ¿vio? ¿Cuál es el todo del hombre? El temer, amar y guardar los mandamientos. Como lo dice en Gálatas, que la circuncisión ni la incircuncisión nada es porque se ponen a pelear, sino que una nueva creación. Y los que andan conforme a esta regla, a esta nueva creación, tengan paz. Y lo habla ahí en Gálatas capítulo 6, del verso 14 en adelante. Pero nosotros vemos acá ahora, en el libro de Hebreos, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. De todas las cosas. Aquí vemos el cumplimiento de las palabras proféticas. Esta era la finalidad, para ahora que podamos entender. Mire, es un mediador de un nuevo pacto. Entonces, cuando nuestro Padre establece por medio de su Hijo el sacrificio del madero, y en su muerte y su resurrección, y cuando Él proclama y dice, consumado es, Padre, se rasgó, ¿no es cierto?, la cortina del lugar santo, no la del lugar santísimo, sino que se abrió la cortina, se corta, ¿no es cierto?, a través de un malaje, porque las cortinas esas eran muy gruesas, fue cortado y se vio toda la metodología que se hacía dentro del lugar santo. ¿Y qué se hacía en el lugar santo? Los sacerdotes hacían los sacrificios. Entonces nuestro Padre establece por medio de su Hijo que eso ya no iba más. Los sacrificios. Pero no se rompe la cortina del lugar santísimo. Porque el lugar santísimo estaba la Torá, los mandamientos. La vara de Aarón, estaban los panes. Nuestro Padre, a través de su Hijo, viene para poder, y que tengamos que conocer también, porque mucho tenemos que conocer y aprender, este sacrificio de una vez para siempre, esta metodología, ¿no es cierto?, arónica. Era una ley establecida para nuestro Padre a través de Aarón, porque a través de Aarón se hacían los sacrificios, ¿no es cierto?, y eran perdonados y justificados en la antigüedad. Pero ahora nuestro Padre, Él los viene a hacer de una vez por todas. ¿Y por qué se hacían cada año? Por la debilidad de los hombres. No porque esa obra gloriosa perdonaba y justificaba a los hombres, pero la debilidad que había dentro, el problema estaba dentro, como lo dice el apóstol ahí en el capítulo 7 de Romanos. Yo veo en mí algo que me lleva cautivo a hacer siempre lo malo, a desobedecer y a ser rebelde. Veo una ley, un personaje que me lleva cautivo. Pero en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la vida nueva, gobernado por el Ruach. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de ese personaje de la ley del pecado y la muerte. Por cuanto era débil por la carne, débil la carne.
no se podía cumplir. Venía esta obra, ¿no es cierto? Y el hombre mismo rechazaba por la debilidad que lo que había un personaje adentro. Y lo habla ahí en el capítulo 7. Entonces, ¿qué viene nuestro Padre si podemos hablar de un reemplazo? Aquí se puede hablar, ¿no es cierto?, que viene un cambio del rol sacerdotal arónico. Para nuestro Padre eso era una ley, una metodología ley, era algo muy sagrado. Por eso nuestro Padre aquí, nuestro Melech, ora con mucho temor: Padre, quite usted lo primero. ¿Quién? Este procedimiento. No, cuando se ve, ¿no es cierto?, rasgado el velo, de ahí se determinaba, nuestro Padre declara y establece, ¿no es cierto?, el término de los sacrificios. Pero no el lugar santísimo. El lugar santísimo permaneció ahí, nadie pudo verlo. Nadie podía entrar, solamente el sumo Cohen. Porque ahí estaba la urna, estaba la Torá, estaban los mandamientos, estaba la gloria de nuestro Padre. Él ahí. ¿Cómo se iba a eliminar? No, nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Y lo habla ahí en el libro de Salmos, a través del profeta, ¿no es cierto?, del ungido David. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y es profetizado. Y aquí se cumple que viene un cambio a establecerse, ¿no es cierto?, un sacerdocio glorioso, como el sacerdocio que le apareció, ¿no es cierto?, a Abraham después de la derrota, ¿no es cierto?, que fue ante los reyes. Y Abraham reconoce, le aparece Melquisedec. Y aquí viene este sacerdocio y recae sobre nuestro Melech Yahshua HaMashiach, un sacerdote glorioso, único y verdadero, que es poderoso y suficiente, que a través de su sangre de una vez por todas el hombre ya no iba a tener más problemas de dentro. Entonces el que dice, ¿no es cierto?, no, si igual podemos pecar, está mintiendo. Está haciendo él proclamando la ineficacia de la sangre de nuestro Melech, la sangre de nuestro Melech gloriosa, poderosa. Entonces él te viene a dar descanso. De venir a mí, todo lo que estás cansado, que yo os haré descansar tu alma. Y vas a ser resucitado a través de la sangre gloriosa. Y ahí vas a ser justificado. Y eres acepto de nuestro Padre por medio de la vida de la sangre del Mashiach. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Los mandamientos que ya no iban más? No. El rol sacerdotal. El rol sacerdotal. Y aquí está. Y lo vamos a leer. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal, que lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó nuestro Padre y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según los mandamientos, ¿vio? Está hablando según las instrucciones. Y aquí le pusieron, ¿no es cierto?, ley, sí, según las instrucciones de esta metodología, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando se iba a levantar a construir el tabernáculo, la casa, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es este, el suyo, cuanto es mediador de un mejor compromiso, mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, porque si aquel que primero hubiera sido, el hombre, era defectuoso, no la obra, el hombre. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen día, dice nuestro Padre, que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice nuestro Padre. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel.
después de aquellos días, dice nuestro Padre. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno me enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a nuestro Padre porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo que Aarón a ese ejercicio. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Qué? Esa obra, lo que nuestro Padre establece. Porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, está el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba en la parte del lugar santísimo, el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes y la mesa de una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que revestía y las tablas de los mandamientos del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden hablar aún en detalle. Y no se podía tocar el lugar santísimo, no se tocaban los mandamientos, solamente este procedimiento que nuestro Padre. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo Cohen, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comida, bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando presente ya Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos ni de cerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para aquel que le obedece. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mashiach, de nuestro Melech, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a nuestro Padre, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a los vivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a limpiar? Va a sacar toda esta obra, ¿no es cierto?, de las tinieblas para establecer el reino de los cielos. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál pacto? Esta ordenanza, la función de Aarón, sacerdote. Entonces, vamos al versículo 23. Fue pues necesaria la figura de las cosas celestiales que fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró nuestro Melech o nuestro el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante nuestro Padre Elohim. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año sangre ajena. Este procedimiento es el cambio. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio a quién, para sacar al desobediente, al rebelde. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no, para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque el mandamiento, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por el mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Claro, porque el hombre era imperfecto a través de la sangre de los machos y de los corderos, de los que se ofrecían a través de los sacerdotes.
De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, por la sangre de los toros y de los machos cabríos. No pueden quitar los pecados, ¿vio? La sangre, y ahí está, no pueden quitar los pecados, porque el hombre en la sangre, vale decir, te justificaba nomás cada año. Por lo cual entrando en el mundo diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, profetizado, Salmo 40. Y aquí tenemos que ver, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según, ¿no es cierto?, este procedimiento de instrucciones a través de Aarón. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Padre Elohim, para hacer tu voluntad. Quite usted lo primero para establecer esto último, ¿cuál? El servicio sacerdotal glorioso de nuestro Melech. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y haciendo y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de nuestro Padre. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Vio? ¿Qué significa santificación? Sacar todas las obras de las tinieblas a través de su sacrificio. Y te reposa porque el apóstol Pablo enseña en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? Perseveraremos para que la gracia abunde. Seguimos perseverando en la desobediencia para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos reposado, hemos sido sacrificados juntamente con nuestro Meles en su muerte, también hemos sido resucitados porque hemos sido plantados, hemos sido sepultados y resucitados para andar en la novedad de vida mediante la vida de la sangre del Mashiach poderosa que te limpia y saca al que está ahí que te gobernaba. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice nuestro Padre, pondré mis leyes en sus corazones, pondré mis mandamientos, y en sus mentes la escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestros Meles, Yahshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es esto, su carne, vale decir que nos permite para el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba en el lugar santísimo? Nuestro Padre, la presencia gloriosa. ¿Pero qué estaba en la una? Los mandamientos. Y ahí te iba a alimentar. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Meles, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de nuestro Padre Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primero tenemos que vivir en este procedimiento antes de poder ingresar. Entonces tenemos que acercarnos en esta condición. ¿Cómo? A través de la obra de nuestro Meles. Él tiene que lavarnos, Él tiene que purificarnos, Él tiene que limpiarnos de una conciencia mala, Él tiene que hacer una obra gloriosa, lavarnos con hisopo, dejar limpiecito a través, ¿no es cierto? Y el rúa de nuestro Meles viene para con nosotros. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Nuestro Padre, su pueblo, no guardaba los mandamientos. Por eso vino a establecer una gloria postrera gloriosa, extraordinaria para con todos los hombres, para que todos los hombres pudiesen guardar los mandamientos. Y aquí lo está diciendo, que Él los iba a escribir. Entonces tú como rama silvestre, que tú no conocías los mandamientos, ahora serás injertado en el árbol de la vida, en el árbol glorioso del reino de los cielos, y vas a ser enseñado. Por eso el apóstol habla. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ahí. La leche espiritual no adulterada, ahí está hablando de los mandamientos. Ahí está hablando de la nueva vida, de la rica savia del reino de los cielos.
establecía. Y Él te va a hacer habitar en el lugar santísimo para que tú guardes los mandamientos. Pero no puedes habitar en una condición inmunda si no mueres. No, no, pues nuestro Padre tiene que capacitarte, hacerte nacer de nuevo a través de la sangre, de la obra, del sacrificio, para poder permanecer en el lugar santísimo. ¿Y tú crees que vas a entrar así nomás con, hoy no, si todos podemos entrar? No, 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 no. No, no vas a poder. No vas a poder. Así que nuestro Padre, bendito su nombre, Él nos ha llamado a todos para poder, ¿no es cierto?, conocer sus mandamientos. Porque Él hace misericordia a millares, a los que le aman, le guardan sus mandamientos en temor, en el temor. Nuestro Padre te está adoptando como hijo y te injerta en el olivo, en el buen olivo de Israel, estableciendo ahora Él su voluntad. Él vino para con un pueblo que no le buscaba, pero para que hacer una obra gloriosa, para llamar a celo a su pueblo, guardando tú los mandamientos, no viviendo, ¿no es cierto?, en el libertinaje, haciendo, ¿no es cierto?, que no, yo si nuestro Mele hizo una obra para que yo, ¿no es cierto?, celebre las fiestas del mundo, no, si Él te ha hecho una nueva creación, porque tu alma reposa, venid a mí todos los que están cansados, que yo os haré descansar, porque yo vengo a dar descanso al alma. Y Él, ¿no es cierto?, nos hace reposar nuestra alma que está contaminada y nos hace nacer de nuevo, porque la vida de la carne en la sangre está en el alma. Nuestro Padre les conceda a ustedes este grande y glorioso beneficio. Todos los que dicen que no hay que guardar, no. Fue roto el velo y ese procedimiento sacerdotal iba a ser cambiado por un sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En esa voluntad somos santificados. Ese procedimiento para que nosotros entremos al lugar santísimo y podamos conocer los mandamientos, podamos conocer la voluntad, la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. Es por eso que nosotros necesitamos el conocimiento de la verdad, la revelación del conocimiento de la verdad, de un procedimiento que nuestro Padre establece, glorioso, porque estamos viviendo ya los últimos 7 años. Y aquel que no está siendo perfeccionado, preparado como doncella, como lo habla en Mateo, difícilmente vamos a avanzar. Y vamos a ir a Mateo. Y voy a hacer un segundo aquí porque nuevamente está... Un segundo.